Doctor García, buenas noches. Estimado Philip, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches también con todos quienes siguen esta conexión, esta conversación sobre patologías diversas de la glándula tiroides. Bueno, soy Cristian García. Para quienes me conocen, mis amigos, también les envío un saludo muy fraterno, quienes siguen esta conexión. Yo soy médico especialista en cirugía de cabeza y cuello. Realicé mis estudios en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y realicé mi fellow en radioablación en el Hospital Asan en Corea del Sur. Es lo que venimos a conversar hoy y empecemos, Philip. Doctor García, seguimos adelante porque con prisa, porque solo tenemos 20 minutos y yo sé que con usted podemos hablar por 2 horas y hay mucha información que puede compartir. Pero en este día, el tema de hoy y para usted es innovación en el tratamiento de cáncer de tiroides. Y por favor, compartir algo sobre de radiofrecuencia. Bueno, vale la pena rescatar que la diversidad del panel de expositores que participan el día de hoy nos lleva a tener un conocimiento más amplio en el manejo de las patologías de la glándula tiroides. No solamente en el cáncer, en este caso quisiera topar un punto importante en aquellos tumores benignos denominados bocio. El bocio es una enfermedad o una patología de la tiroides en la cual crece la glándula tiroides y crece a veces en forma discreta o a veces en volúmenes muy grandes, causando disconfort estético o sintomatología local, compresión. La mayoría de las veces los síntomas son tan incómodos que el paciente busca una alternativa y esta alternativa en forma tradicional generalmente era la cirugía. No existía una alternativa diferente a la misma si es que el paciente tenía molestias que la cirugía. Yo trabajo en forma exclusiva con patología tiroidea y realizo cirugía frecuentemente. Tanto es así que llegué a tener en mi consulta pacientes jóvenes, pacientes de 15, 20, 30 años, muchos de ellos deportistas, que tenían tumores benignos en la glándula tiroides denominados bocio y hasta entonces no teníamos una opción de poderlos tratar. Entonces, nuestra preocupación como grupo de colegas fue más allá a buscar una alternativa, que fue en este caso la radioablación. La radioablación es una técnica introducida ya hace mucho tiempo, no solo para tiroides, sino para varias patologías. Con mucha frecuencia se utiliza para patologías de hígado, metastásico, metástasis óseas, entre otras. Pero se la aplicó y se la desarrolló con más énfasis en Corea del Sur, donde hice mi especialidad en radiofrecuencia, para de esta forma introducir mediante un artefacto a aquellas personas que se han sometido a punciones. Deben saber que es un mecanismo semejante. Mediante una sonda se introduce el calor en forma dirigida hacia el nódulo que queremos tratar, emitiendo calor y por tanto destrucción de las proteínas o alteración de las proteínas de este tumor, haciendo que con el paso del tiempo, entre 6 meses hasta 1 año, el nódulo vaya reduciendo de tamaño en forma indiscutible. El éxito de la reducción de tamaño de este nódulo va a depender de la selección del paciente. Es decir, es mucho mejor tratar pacientes con nódulos únicos, pacientes que tengan síntomas, que el nódulo sea mayor de 2 centímetros, pero tampoco que sean bocios muy grandes. Esto en forma general o en forma tradicional del uso o la primera indicación de la radioablación. Sin embargo, existen alternativas muy selectas, muy seleccionadas en pacientes previamente seleccionados en un grupo multidisciplinario encabezado por los endocrinólogos, radiólogos y cirujano o radiointervencionista, en los cuales también esta misma técnica podría ser aplicada para microcarcinomas papilares e inclusive para metástasis o recidivas de carcinoma papilar. Doctor García, para resolver, hay una pregunta. Ok. ¿Por qué no se ordena una ecografía total de cuello y solo hasta después de la cirugía y se detectan otros nódulos? Bueno, esto depende muchísimo del grupo de trabajo que esté a cargo de la identificación de una patología de un paciente. La ecografía de cuello está determinada para la investigación o determinación de alguna patología o sospecha de alguna patología. Es decir, si un paciente tiene un nódulo palpable o sospecha de un nódulo palpable o por seguimiento, será sometido a una ecografía cervical. Si el paciente tiene un diagnóstico de carcinoma papilar identificado por punción, la ecografía tiene que ser ampliada con
altísimo detalle a las cadenas ganglionares, porque existe una alta posibilidad que los ganglios también sean comprometidos por metástasis del carcinoma papilar, dependiendo el estadio, dependiendo la forma. Es decir, depende bastante de la valoración del equipo médico en forma inicial. Muy bien. Dr. García, una pregunta de Mary. Buenas noches. Se han realizado 3 cirugías y después de un eco encontraron nódulos. Me realizaron radiofrecuencia hace un mes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para los exámenes y saber si el nódulo está desapareciendo? Bueno, me imagino que se realizó 3 cirugías por tiroides y después encontraron otros nódulos, tal vez dejaron algún residuo. No sé si la cirugía fue por patología maligna. Si fue por patología maligna, como estoy suponiendo, la radioablación ejerce un efecto de reabsorción o del nódulo empieza a disminuir de tamaño en el lapso del tiempo. Se estima que los 6 primeros meses después de la radiofrecuencia, el nódulo puede disminuir hasta un 80% de su tamaño. Todo depende de las características del nódulo también, si este fue sólido únicamente, si tuvo calcificaciones, si además fue quístico quizá. Entonces, la determinación estará controlada en el tiempo, la realización de una nueva ecografía al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, hasta el año. Ok. Una pregunta de Kenzie. ¿Cuánto tiempo quitan diagnóstico a pacientes con tirotomía total? Bueno, a ver, no entiendo esta pregunta, está mal estructurada. El diagnóstico o qué lleva a realizar una tiroidectomía total es un tema que se hablará con nuestro siguiente panelista. Sin embargo, los puedo resumir que las indicaciones de tiroidectomía total clásica, yo las resumo en 3 grandes grupos. Dependiendo de las escuelas, se pueden subclasificar en varias opciones. La primera indicación es cáncer o sospecha de cáncer de tiroides, bocio, es decir, aumento del tamaño de la glándula, e hipertiroidismo refractario al tratamiento clínico. Estas son las indicaciones habituales de cirugía. Adriana tiene una pregunta sobre sus hijos. Bueno, dice, mis hijas pueden heredar mi cáncer de tiroides. Realmente el cáncer papilar de tiroides es un cáncer que no tiene una herencia como tal, genética o de transmisión hereditaria, pero puede tener una predisposición familiar. Se determina que aquellas personas que tienen más de 2 familiares en la misma línea familiar con cáncer de tiroides tienen una predisposición incrementada. Entonces, estos pacientes deben ser sometidos a un chequeo periódico, no tan exigente, no es necesario realizar ecografías innecesarias o punciones innecesarias, pero sí durante su visita a su médico general, a su médico de control. Existen otros tipos de tumores que sería motivo de otra conversación, que son de origen hereditario, como componentes de neoplasias endocrinas múltiples, por ejemplo, el cáncer medular. Dr. García, ¿cuál preguntas tienes más común estos días de sus pacientes? Bueno, realmente la introducción de esta técnica de la radioablación, que era mi tópico, ha llamado bastante la atención, sobre todo alrededor en mi ciudad y algunos países vecinos inclusive, porque hemos notado con mucha frecuencia el temor o el desconocimiento o el miedo a tener la indicación de tener que realizarse una cirugía para retirar un tumor, sea este benigno o cáncer en el cuello. Entonces los pacientes vienen buscando una segunda opinión y esta segunda opinión es la alternativa de la radiofrecuencia. Esa es la pregunta que con más frecuencia me han realizado, pero tengo que comentarles que la radiofrecuencia se la realiza a personas previamente y debidamente seleccionadas. No es una técnica que se puede aplicar indiscriminadamente a todas las personas. Además, el beneficio tiene que ser medido en base a los síntomas que tiene el paciente. Ojo, la presencia de un nódulo no significa cirugía ni tampoco radioablación, pero sí un nódulo dependiendo de su tamaño, de sus características, de su forma y finalmente del beneficio que el paciente vaya a incurrir en este procedimiento. ¿Cómo puede saber una paciente si su médico puede hacer este tratamiento de radiofrecuencia? Lógico, la selección del paciente va de la mano por varios criterios. Estos criterios están establecidos en guías internacionales, sobre todo las guías coreanas, las guías italianas y también ahora existen guías americanas.
las cuales determinan lo siguiente: un nódulo o un paciente, perdón, que es candidato a radiofrecuencia debe tener un nódulo que cause síntomas. Generalmente nódulos mayores de 2 centímetros causan síntomas. Este nódulo debe ser confirmado que es un nódulo benigno, es decir, sometido a punción. Tiene que al menos tener 2 punciones confirmando que es un nódulo benigno, y su localización nos permitirá a nosotros medir los riesgos y los beneficios. Porque existen nódulos que podrían estar más al frente del cuello o a la vez más posterior, cerca del nervio laríngeo recurrente. Entonces nosotros tenemos que medir todas estas opciones, pero la forma de seleccionar son lo que había mencionado hace un momento. Una pregunta de Eri. Eri, buenas noches. Recientemente me diagnosticaron carcinoma papilar y me remitieron a cirugía de cabeza y cuello para valoración. Lo más probable es que me toque operar. Fíjense que nuestro primer panelista, de quien me siento muy honrado también en participar en este conversatorio, en compartir este evento, él nos había hablado de la posibilidad de realizar vigilancia activa con algunas condiciones. La vigilancia activa está encaminado para los pacientes que tienen tumores menos de 1 centímetro y otros requisitos que harán del seguimiento activo una actividad segura para que el paciente no tenga alguna complicación. Es decir, podría ser una opción el seguimiento activo si el nódulo es menor de 1 centímetro y se reúnen otras características. Tal vez la cirugía sea una opción también si ya fue diagnosticado de cáncer. Y las opciones de la cirugía podrían ser tiroidectomía parcial o tiroidectomía total. Si hubiera invasión a los ganglios cervicales, la cirugía sería el procedimiento padrón para poder controlar este tumor. Entonces, no solamente es el encabezado, tengo cáncer de tiroides, sino qué tipo, qué localización, qué tamaño para elegir el mejor procedimiento. Otra pregunta de Rita. Operada 2 veces. También me han diagnosticado hiperplasia endometrial simple. El ginecólogo me recomienda que me embarace. El embarazo sería de riesgo. Bueno, huí un poco de mi manejo en forma personal, pero por experiencia combinada con mis amigos, con mis colegas endocrinólogos, sabemos que siempre y cuando los niveles de hormona periférica tiroidea, de reemplazo en este caso por sustitución, el uso de la levotiroxina, y mantener los niveles de TSH en valores óptimos dependiendo la región, dependiendo el país, dependiendo la etnia del paciente inclusive, el embarazo podría llevarse a cabo sin ningún inconveniente, bajo supervisión estricta de su ginecólogo y acompañamiento de su endocrinólogo. Dominique tiene una pregunta. Dominique, ¿en qué condiciones se debe hacer una tiroidectomía total? Bueno, me siento muy a gusto en poder responder esto, pero vuelvo y repito, quizá ampliemos más adelante con nuestro siguiente panelista. Sin embargo, la indicación de vaciamiento lateral del cuello está dado por la presencia de metástasis. Es decir, si existe una metástasis identificada clínicamente por punción o por medición de tiroglobulina en el lavado de la aguja, el paciente requiere de un vaciamiento en forma tradicional de los niveles 2 al 5 en forma convencional. El nivel 1 no se vacía por localización o distribución de los ganglios. Entonces, esa sería la indicación. Hay algunas técnicas que el cirujano que evalúe cada caso tendrá que analizar porque podrían haber excepciones de subcompartimentos que no tienen que ser vaciados si es que la carga tumoral no lo justifica. Ok, una pregunta sobre el tipo de cáncer de tiroides. Sí, ¿por qué da el cáncer medular tiroideo y es más delicado que el papilar? Bueno, vamos a dividir rápidamente los tipos de cáncer. Nosotros tenemos un cáncer que es bien diferenciado. Este es el cáncer representado por el cáncer papilar. Un cáncer le podríamos categorizar como moderadamente diferenciado, representado por el cáncer medular, y un cáncer mucho más agresivo que es indiferenciado, representado por el anaplásico. El cáncer medular en estadios iniciales puede ser controlado con la misma eficiencia que el cáncer papilar, pero en estadios más avanzados, sobre todo cuando hay metástasis, controlarlo en forma definitiva, sobre todo disminuir o llevar a cero los marcadores tumorales, es un poco complicado. Más aún si existe un componente genético, nosotros tenemos que estar muy atentos de esta posibilidad porque en ocasiones el paciente va a requerir
realizar cirugía preventiva, inclusive en los primeros años de vida. El cáncer medular sí necesita más atención que el cáncer papilar. Dr. García, una pregunta de Walter. Walter. Buenas noches. La punción siempre va a ser necesaria para dar un diagnóstico cuando se tiene nódulos en tiroides. Bueno, como había mencionado, tener nódulos de la tiroides no significa enfermedad. Tampoco significa o es sinónimo de punción y mucho menos sinónimo de cirugía. Nosotros tenemos que, en forma cronológica, mediante un algoritmo, revisar las características de cada nódulo. Podría ser una glándula que tiene 10 nódulos, pero de los 10 nódulos, el más grande tiene características de ser bueno, pero el que tiene 10 milímetros apenas tiene características de ser maligno. El nódulo que tendrá que ser puncionado e investigado es el de mayor sospecha. Entonces, basado en la punción, podremos optar una conducta de seguimiento. No siempre es necesaria la punción si el nódulo no reúne características de hacerlo por tamaño, por características ecográficas. El paciente con los nódulos en su tiroides pasa únicamente a seguimiento y en algún momento quizá necesite punción y tal vez más adelante cirugía. Tenemos como tiempo para 2 o 3 más preguntas. Acá está una pregunta de Astrud. Claro, si es cáncer folicular de 1 centímetro, con toma de la cápsula y un ganglio, es tiroidectomía total. A ver, si existe, vamos a analizar en forma más sencilla. Si existe ya un ganglio que es positivo, necesita tiroidectomía total y vaciamiento del compartimento central o lateral. Entonces, suponiendo que el ganglio, porque la pregunta es muy amplia, suponiendo que el ganglio está en el compartimento lateral, el paciente requerirá vaciamiento lateral, tiroidectomía total y vaciamiento central, independientemente del tamaño del nódulo. Podría el nódulo tener apenas 5 milímetros, pero tener una metástasis muy grande en cadena lateral. Entonces, todo depende del análisis individual de cada paciente. Dr. García, esta pregunta es lo mismo tema, pero para radiofrecuencia y el tratamiento de folicular. Bueno, la pregunta es dirigida exclusivamente al cáncer folicular. El cáncer folicular, en forma convencional, tiene que ser tratado en forma quirúrgica. Esto será valorado en forma individual, vuelvo y repito, tal vez cirugía parcial, total o con vaciamiento ganglionar. En el caso del adenoma folicular, estamos hablando de una patología benigna. Dependiendo del tamaño, la localización, podría ser candidato, sí, el paciente, luego de la punción, luego de confirmar que es benigno, podría ser candidato a la realización de la radioablación. Me gustaría topar un poco más acerca de la técnica de la radioablación, porque a diferencia de la cirugía, este es un procedimiento que se lo hace con anestesia local, se lo hace con el paciente despierto, el paciente conversa con nosotros durante todo el procedimiento, está despierto, nosotros podemos inclusive advertir si es que hubo algún tipo de lesión del nervio laríngeo recurrente y poder revertirlo en el mismo momento. El paciente termina el procedimiento en el lapso de 1 hora, se despierta y va caminando a su casa. Los resultados se medirán en el tiempo, en 6 meses hasta en 1 año, la reducción del tumor. Enfocado más al tratamiento de tumores benignos, vuelvo y repito, sin embargo, también pueden ser realizados en tumores microcarcinomas papilares. Dr. García, antes de salir tenemos 1 minuto más para la pregunta de Sandra. Claro. Buenas noches. Me diagnosticaron carcinoma papilar. Tengo un nódulo en el lóbulo derecho. ¿Es necesario realizar la tiroidectomía total? Nuevamente, la pregunta está incompleta porque yo necesito más detalles. Primero, ¿existen más nódulos del otro lado? Aparentemente no. ¿Qué tamaño tiene este nódulo y en qué localización está? Podría ser que sea un nódulo de 2 centímetros apenas y ubicado dentro del parénquima de la glándula. El paciente va a necesitar únicamente una lobectomía, podría ser un procedimiento muy seguro. Sin embargo, este nódulo podría tener 2 centímetros, pero estar invadiendo a la musculatura, lo que ya nos da la posibilidad o la intuición de saber que es un tumor probablemente que va a requerir de tratamiento complementario, quizá yo radioactivo, y para eso necesitará tiroidectomía total. Para hacer nuestro análisis, nuestro comentario y nuestra sugerencia, se revisa los exámenes, la evaluación clínica y la recomendación final estará basada en el análisis en contexto de todos estos detalles.
Dr. García, antes de salir, ¿tiene una palabra finalmente? Sí, yo quiero agradecer a todos quienes están participando, a algunos amigos que se han conectado para escuchar nuestro conversatorio, y quiero únicamente replicar unas palabras que mis profesores me han dicho. Yo soy cirujano por excelencia, a mí me gusta operar, estaría muy cómodo realizando muchas cirugías todo el tiempo, pero la radioablación es una técnica que viene con más fuerza cada vez y está siendo utilizada con más frecuencia en mi país. Mi profesor alguna vez me dijo, la medicina es la ciencia de las verdades transitorias y está en evolución continua. Yo cuando me formé y estudié, yo sabía únicamente operar. Mi curiosidad me llevó a aprender la radioablación y hoy es una realidad para nosotros poderlas compartir con nuestros colegas en beneficio de nuestros pacientes. Gracias, Philip. Muchas gracias, Dr. García. Buenas noches.